para ver si después si nos sirve para algo. Bien, entonces seguimos con investigación operativa y estamos viendo programación entera binaria. O programación entera y binaria. Habíamos visto la clase pasada cómo plantear un conjunto de restricciones, ¿sí? Y puntualmente habíamos visto un tipo de restricciones en donde dimos una introducción a lo que serían las variables binarias, ¿sí? En el caso de programación en binaria, cuando hablamos de binaria nos referimos a las variables que pueden asumir dos posibles valores. Generalmente los dos valores que pueden llegar a asumir son el valor 0 y el valor 1. Normalmente usamos el 0 para representar un tipo de decisión que identifica un no. Y usamos el 1 generalmente para identificar un tipo de decisión que hace referencia a un sí. Normalmente usamos el 0 justamente porque al tener un no, cuando a ese no lo multiplicamos por un valor económico, 0 por el valor económico me va a estar dando 0. Y digamos, cuando tenemos el 1, si es un sí, al multiplicar el 1 por el valor económico, nos estaría dando como resultado el valor económico. O sea, si yo contrataba una máquina, y bueno, si la contrato, asigno un 1, entonces si el costo de la máquina era 1000 pesos, 1 por 1000 me va a dar 1000. Pero si no la contrato, como el contratarla va a representar, el no contratarla va a representar un 0, al tener 0, 0 por 1000 me va a estar dando 0, es decir, el costo quedaría como parte de la función que normalmente hacíamos como función lineal anteriormente. Pero eso no quita de que en algunos casos pueda ser útil la referencia de un 1 para el sí, un 1 para el no y un 0 para el sí. E inclusive podría ser que al hablar de variables dicotómicas, porque tienen dos valores posibles, el valor no sea 0 y 1, sino que sea 50 y 1000, por decir algún ejemplo cualquiera, y esos serían los dos valores posibles que podría asumir. Bien. Habiendo identificado lo que serían las variables enteras binarias, la parte más interesante es cómo se implementarían estas variables dentro de los modelos de programación lineal que estamos utilizando. Acá yo les voy a ir mostrando en el mismo material que tenían ahí disponibles. Tenemos dos partes, una donde vienen los modelos básicos, en donde normalmente vamos a hablar de problemas de cargo fijo a un costo o una situación que afecta directamente a la utilidad en el caso de presentarse la situación. ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de un problema de cargo fijo o de cualquier otro tipo de variable binaria que podamos llegar a utilizar? Bueno, lo primero que tenemos que hacer o tener en cuenta es que la variable binaria tiene que estar relacionada de alguna forma con la variable objeto de estudio que estamos analizando. Por ejemplo, si X representaba cantidades a producir del producto X, bueno, Y podría representar el producir o no producir ese tipo de producto. Ahora, sí o sí, Y va a tener que estar relacionada con la variable X para poder hacer la referencia que Y va a estar asociada a ese tipo de producto. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Y lo vamos a generalmente asociar con, acá en este caso, no sé si está muy chiquito, vamos a ver si lo podemos agrandar un poco. Por ejemplo, acá figura X menor o igual que M por Y, donde M es un número muy grande. Bueno, esa sería la forma normal o más fácil de relacionar una variable binaria y asociarla a la variable continua que estemos hablando. Digo continua o discreta que se puede llegar a representar, que represente la variable de objeto de estudio. Por ejemplo, si X es cantidad a producir del producto X,
M está haciendo la parte de lo que sería la capacidad máxima de producción si se produjera ese producto. ¿Mm? O sea que M, por ejemplo, podría representar un valor 1.000.000, siendo un número muy grande. O podría ser la capacidad máxima de producción que esté asociada a una línea de producción. ¿Mm? Por ejemplo, si se pueden producir 50 unidades en la línea de producción como máximo, bueno, ese M podría ser el 50. ¿Qué estaría representando ese M? Justamente, ¿cuánto yo puedo llegar a producir del valor X en el caso de producirlo? Por lo tanto, al multiplicar M por I, cuando I vale 1, M va a ser ese valor máximo que se podría producir de X. Que por defecto lo llamamos un número muy grande que tiene infinito, no infinito porque no se podría resolver, pero sí un valor muy grande que tiene infinito, haciendo la referencia a que no tendríamos inicialmente la limitación existente si se produce ese producto. Ahora, acá vemos que si a ese M número muy grande lo multiplicamos por un I cuando I vale 0, cuando I valga 0, M por 0 me va a dar 0, por lo tanto, esta restricción se va a convertir automáticamente en un valor que diría X menor o igual que 0. Entonces, el lado derecho de la restricción, que estamos viendo acá, valdría 0 cuando I vale 0, es decir, cuando no se produce el producto, y cuando I vale 1, M por 1, M sería el resultado que estaría en el lado derecho de la restricción. Entonces, ahí estaríamos asociando la variable binaria, no producir cuando I vale 0, sí producir cuando I vale 1, dándole una restricción o una limitación al producto en este caso. Ahora, una vez que hemos podido relacionar a este producto con la variable binaria, ya podemos asociarlas en otras restricciones o en la misma función objetivo. Por ejemplo, si nosotros producimos, o sea, si I vale 1, podríamos hacer referencia de que se nos presenta, por ejemplo, el costo fijo de 100 que tendríamos arriba, y tendríamos el costo variable, por ejemplo, de 5x. En este caso habla de utilidad, quiere decir que estaríamos hablando de que el producto de X por cada unidad estaría teniendo una utilidad de 5 pesos, le vamos a llamar para hacerlo más fácil. Si este producto por cada unidad tiene una utilidad de 5, 5 por X estaría haciendo referencia a la utilidad total que me daría el producto ese. Ahora, poner la línea de producción en marcha estaría haciendo referencia a un costo fijo de 100 que en lugar de tenerlo como una constante dentro de la función, y para no cometer un error de que se genere sí o sí el costo, aunque no se produzca, lo que vamos a hacer es a ese 100 multiplicarlo, como figura acá en este último renglón, multiplicarlo por la variable i. Es decir, si nosotros analizamos que tenemos esta restricción en donde relaciona x con y, acá vamos a ver que si y vale 0, x va a valer 0. Porque sería el límite de producción que se nos presentaría. Ahora, si x vale 0, 5 por x sería 0, es decir, no tendríamos ninguna utilidad. Y 100 por y, como y vale 0, 100 por y sería 0, por lo tanto tampoco tendríamos ningún costo. O sea, ahí podemos observar que cuando no producimos, es decir, cuando y vale 0, la utilidad sería 0. Pero por otro lado, cuando y vale 1, o sea, inicialmente la capacidad de producción sería máximo m, o sea, x va a ser menor o igual a m por 1, cuando y vale 1. Acá veríamos que se activaría la variable. ¿Por qué? Porque ahí ya podríamos producir x unidades. Entonces, x por 5 me estaría dando la contribución a la utilidad. Pero además tendríamos un costo fijo por producir. Y ese costo fijo sería los 100. El costo fijo, digamos, si y vale 1, acá sería menos 100, ¿no? Iría restado porque es un costo. O sea que y por el menos 100 me daría menos 100, por lo tanto se activaría el costo fijo cuando se produce el producto. O sea que generalmente las variables binarias de este tipo van a estar opuestas a la función objetivo.
si la función maximiza, tiene un costo, el generar qué sé yo, una línea de producción, justamente el menos 100 estaría haciendo que al multiplicarse por i, al valor de z, como maximiza, le convendría que i valga 0 en principio, porque yo tendría un costo, o sea, opuesto a la función que es maximizando. Ahora, recién cuando a mí me convenga el 5x que sea mayor o igual que los 100 menos 100i, recién a partir de ahí me va a empezar a convenir el valor de i. O sea, fíjense que acá deberíamos producir, para que nos convenga, al menos 20 unidades. O sea, a simple vista podemos ver que 5 por 20 me estaría dando 100. Menos 100 me estaría dando 0 como resultado. O sea, recién a partir del x igual a 20 me va a estar conviniendo producir. Si yo tuviera alguna restricción que me dice que no puedo producir más de 20 unidades, el resultado sería que x valga 0. Bueno, entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta es eso, que nosotros relacionemos la variable binaria a la variable objeto de estudio, y en el caso de un cargo fijo o un costo fijo, ese costo fijo va a ser el que multiplica la variable binaria, mientras que la parte de la contribución o los demás valores adicionales estarían multiplicados a la variable en nuestro objetivo. Después vamos a ver un ejemplo que se pueda llegar a tener. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a eso. Esta es la más simple, pero es la más importante porque acá es donde podemos identificar justamente esta relación. En cualquier lugar en donde nos definamos una variable binaria, como producir o no producir el producto X, por ejemplo, si no identificamos esta restricción como parte del problema, el problema estaría totalmente inservible. Sería totalmente inservible porque no hay ninguna relación en la variable. Fíjense que si yo no hago esta variable, por más que yo diga que i es producir o no producir, la función, como es maximizante, va a tratar de hacer que el 5x tiene finito. Y obviamente, como esto va restando, va a tratar de que i valga 0. Justamente el equilibrio entre estos dos elementos se establece a través de esta relación que tenemos en la restricción, en donde m, bueno, un número muy grande podría estar asociado a la capacidad máxima de producción. Bueno, acá podemos seguir, bueno, acá el ejemplo está un poquito más detallado, después lo pueden analizar. Podemos seguir con las situaciones en lo que generalmente le llamamos tamaño de lote. Recién dije, si produzco, por ejemplo, una capacidad infinita y que las otras restricciones sean las que limiten la producción. Pero en el ejemplo que habíamos dicho antes, al menos deberíamos poder producir 20 para que me convenga. Pero en realidad, nuestra restricción podría estar limitada por el tipo de maquinaria que estemos produciendo o por la cantidad que estaría dispuesto a vendernos quien nos esté vendiendo el producto, por ejemplo. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que yo tengo un equipo de producción en donde la línea de producción, lo mínimo que puede producir es 50. O sea que si yo pongo la línea de producción en marcha, sí o sí le tengo que meter los materiales para que al menos salgan 50, y si no, no se puede producir nada. Entonces, ahora, bueno, imaginemos que en ese caso no tengamos un límite máximo de producción. O sea que una vez que empezamos a producir, que tenemos como mínimo 50, ya después podemos producir una gran cantidad en donde ya habíamos definido esa variable. Entonces, yo ahí lo que tendría que hacer es una relación entre dos restricciones. Acá podemos ver las dos restricciones. Diríamos, la variable i en la primera restricción me está limitando la posibilidad de que x valga 0
o valga un número cualquiera suficientemente grande. O sea, si y vale 0, X va a valer 0. No produzco, entonces X vale 0. Si Y vale 1, en esta primera restricción, cuando Y vale 1, la capacidad de producción sería muy grande, por lo tanto X puede valer cualquier valor mayor que 0. Inclusive también podría incluir el 0, pero bueno. Si estamos produciendo no nos interesa que incluya el 0. Ahora, esta misma variable Y también me va a estar imponiendo un límite mínimo si agregamos este tipo de restricción. O sea que yo indico la restricción 50 por Y en el lado derecho, como Y vale 0 cuando no produzco, 50 por 0 sería 0. Es decir, cuando yo no produzco, X tiene que ser mayor o igual que 0, pero a la vez la restricción anterior decía que tenía que ser menor o igual que 0. Es decir, cuando yo no produzca, entre ambas restricciones me estaría diciendo que X va a valer 0. Ahora, cuando yo produzca, en la primera restricción, obviamente, la capacidad de producción sería muy grande. Pero cuando yo produzca, Y valdría 1, 50 por 1 me estaría diciendo 50 en el lado derecho, por lo tanto, X tiene que ser mayor o igual que 50. O sea, la segunda restricción me va a decir que yo debo producir al menos 50 cuando Y valga 1. O va a valer 0 cuando Y valga 0. Y de esa forma nosotros tendríamos la relación entre el tamaño del lote. ¿Qué hay que tener en cuenta? O sea, la forma o la formulación de la restricción es justamente X valdría una cantidad suficiente si se produce mayor o igual que 50 o X valdría 0 si no se produce. Acá también podríamos tener en cuenta la posibilidad de que haya una capacidad máxima de producción, es decir, si el lote fuera entre 50 y 100 unidades como máximo, en lugar de ubicar la M, acá tendríamos el número 100. Entonces, tendríamos un lote con tamaño específico. Inclusive este lote lo podríamos asociar a una compra, por ejemplo, por cantidad, cuando tendríamos descuentos para grandes cantidades. Es decir, suponiendo que tuviéramos un precio normal cuando compramos hasta 100 unidades, si tenemos un precio con el 10% de descuento cuando compramos entre 100 y 200 y tendríamos un descuento de 300 si compramos más de 200 unidades. Bueno, acá podríamos justamente relacionar esa I de alguna forma a ese descuento, ya lo vamos a ver más adelante, está específicamente relacionado. Pero tendríamos varios lotes, por ejemplo, lote entre 0 y 100 sin descuento, lote entre 100 y 200 con un descuento, lote entre más de 200 cuando tenemos otro descuento. Es decir, sería un caso típico del problema del tamaño del lote. El tercer tipo de restricciones que se nos presentan es, bueno, lo que llamamos restricciones mutuamente excluyentes. Por ahí vamos a tener restricciones mutuamente excluyentes y por otro lado vamos a tener variables mutuamente excluyentes. Esa la vamos a ver más adelante. O sea, restricciones mutuamente excluyentes la podríamos asociar, por ejemplo, a un caso en donde yo tengo dos posibles líneas de producción. Una línea de producción, por ejemplo, que tiene la capacidad de 10 máximo. Usamos, por ejemplo, un torno antiguo. Y tendríamos, por ejemplo, otra línea de producción que es de 24, la capacidad máxima. Entonces, en ese caso, si usamos una línea de producción, se debería activar la primera restricción. Y si usamos la otra línea de producción, se debería activar esta. Pero no se deberían poder activar ambas restricciones a la vez. Justamente, entonces ahí nosotros deberíamos agregar o crear una nueva variable binaria. Ya no usaríamos la I que mencionamos antes, sino que nuestra variable binaria sería la que relacione a activar la restricción 1 o activar la restricción 2. Por ejemplo, acá podríamos decir una variable I en donde I
a ver si estaba acá escrita. La vamos a ver. Si I vale 0, la primera restricción sería la efectiva, y si I vale 1, la segunda restricción sería la efectiva o la que limita a nuestro problema. A ver, veamos cómo estaríamos teniendo esta restricción. Veamos, si I vale 0, acá tendríamos m por 0. A ver, fíjense que acá lo que tendríamos, las restricciones que habíamos mencionado antes, pero en este caso en el lado derecho le hemos sumado a un coeficiente m multiplicado por i, y en la otra a un coeficiente m multiplicada por 1 menos i. Es decir, las dos restricciones van a estar funcionando, digamos, de manera paralela, no concurrente. Y fíjense que cuando i vale 0, m por i va a valer 0, pero cuando i vale 0, m por 1 menos i valdría m. Si m es un número muy grande, fíjense que cuando cuando i vale 0, m por i sería 0, 10 más 0 sería 10, quiere decir que quedaría activa o estaría presentándose como restricción efectiva la restricción de menor o igual a 10. O sea, cuando i vale 0, de esta forma estaríamos haciendo que sea efectiva la primera restricción, porque m por i sería 0 y quedaría el 10 como lado derecho de la restricción. Ahora, automáticamente en ese momento, m por 1 menos 0 sería m por 1, es decir, acá tendríamos, si i vale 0, 1 menos 0 sería 1 multiplicado por m, en la segunda restricción me daría m, 24 más m, donde m es un número muy grande, quiere decir que es un valor que tendría infinito, que tiende a infinito, quiere decir que en el lado derecho, en la segunda restricción, cuando i vale 0, sería un número muy grande, por lo tanto quedaría desactivada o no sería efectiva la segunda restricción en ese caso. Es decir, cuando i vale 0, estaría usando la línea de producción 1. Ahora, cuando i vale 1, si i vale 1, m por 1, en la primera restricción sería m. Profe, ¿Sí? antes de que siga ahí, ¿Sí? en el de abajo no sería M, que es muy grande, o sea, se Sí, cumple la sí, sí. restricción ahí. No, no, porque es m por 1. Entonces 24 más m sería m. O sea, la restricción sigue existiendo, pero con una capacidad ilimitada de producción. Suponete que m vale 1.000.000, para darle Sí. un número. O sea, cuando i vale 0, o sea que estoy haciendo efectiva la primera restricción, ¿por qué esta no queda como restricción efectiva? Si i vale 0, el paréntesis sería 1 menos 0, que sería 1. M Sí. por 1 sería, o sea, 1.000.000 por 1 sería 1.000.000. Por lo tanto, la segunda restricción sería algo menor o igual que 1.024. Con lo cual la dejaríamos sin efecto esa restricción, la limitación de 24 ya no existiría. O sea, m sería un número muy grande. O sea, no es que desaparece la restricción, sino que deja de tener límite, porque es un número muy Deja grande. de ser limitante. Deja de ser limitante, pero ¿por qué? Porque tiene un límite muy alto. ¿Mm? Suficientemente alto como para que nunca lleguemos. Ah, ok, ahí entendí. Profe, ¿Vamos? y Sí. el i, si i vale 1, 0, eso lo controla a través de la función Eh, objetivo. eh, claro, o sea, acá, veamos, la defino de esta forma, obviamente. En este caso, podría decir, si uso el plan de la línea de producción 1, tiene un costo, si uso la línea de producción 2, tiene otro costo. Bueno, podríamos hablar de eso, pero eso sería problema de costo, el que vimos antes. Podríamos asociarla a la función objetivo de alguna forma, pero podríamos no necesitar usarla, o sea, porque acaso solamente, en este caso la podemos usar solamente para activar una u otra restricción.
Fíjense que cuando I vale 1, en el lado derecho, en la primera restricción, tendríamos 10 más M, es decir, 10 más 1.000.000. O sea que no tendríamos límite de producción en la primera. Pero nos quedaría 24 más 0, o sea, porque 1 menos I sería 1 menos 1, 0. M por 0 me daría 0, por lo tanto, acá sí me quedaría menor o igual que 24. Es decir, en el caso en donde I valga 1, se activa el menor o igual que 24 y queda desactivado el menor o igual que 10 más 1.000.000. Es decir, en realidad nos sirve solamente para identificar cuál de las dos restricciones. Pero, ¿se acuerdan que antes había dicho, en algún momento nosotros tenemos que relacionarla a la variable binaria con la variable X? Bueno, ahí la teníamos relacionada en la restricción. O sea, la capacidad de producción estaba asociando al producir o no producir, o al utilizar o no utilizar esa restricción con la variable. O sea, lo que antes teníamos como restricción lo tendríamos de la misma forma, pero, mejor dicho, lo que antes teníamos con la variable directamente acá nos quedaría asociada a la restricción que incluya las variables. En este caso, en el lado izquierdo tendríamos las variables objeto de estudio y en el lado derecho tendríamos la binaria, que es un número muy grande, o un 0 dependiendo de qué valor o qué restricción tengamos o tengamos en cuenta. Esta es una de las formas de usar más difíciles que hay de la binaria, porque es difícil ver el 0 y el 1 y cómo se activa o desactiva, o cómo es efectivo o deja de ser efectivo una variable o una restricción. Si lo entendieron, podemos seguir. Si quieren preguntar, si no, pueden preguntar más adelante. Vamos a ver alguna otra restricción de ese tipo más adelante, seguramente. Profe, pero, Sí, o sea, digamos, no tiene sentido que nosotros manualmente decíamos el valor de I, ¿no? Sino que, o sea, no lo probablemente, vamos a decir manualmente. ¿Por qué? Porque X, a ver, supongamos que yo quiero producir 2 unidades de X, ¿sí? Fíjense que si yo produzco 2 unidades de X, 2 por X1 puntualmente. 5 por 2 sería 10, es decir, estaría usando toda la producción, toda la disponibilidad. Ahora, si mi problema implica que yo tenga que producir, fíjense que acá con 2 unidades me estaría sobrando mucho insumo. Ahora, si mi problema me necesita que X1 valga 3, obviamente la primera restricción no va a ser factible, o no debería ser factible. Si mi solución óptima implicaba que X1 valga 3, por ejemplo, 5 por 3 sería 15, más algo nunca va a ser menor o igual que 10. Entonces, en ese momento yo ya no puedo usar más esta línea de producción y tendría que empezar la otra línea de producción. O sea, si yo producía 3, 3 por 3, 9 en la segunda línea, me estaría sobrando insumo. Es decir, ok. lo que limita es cuál recurso uso. Ahora, si yo a esta I la quiero asociar a, si uso, no tengo para escribir acá, pero si uso, si esta era el torno 1, y el torno 1 me cuesta 1.000 pesos, bueno, en el objetivo agregaré menos 1.000 por I. Creo que es eso lo que me estabas preguntando. Claro, eso. Bien. Ahora, si yo uso el torno 2 me cuesta 5.000, por ejemplo. Y ahí el 5.000 lo tendría que multiplicar por 1 menos I, en ese caso. Bien. ¿Por qué? Porque el M, o sea, el 1.000 que correspondía al 1 del primer, perdón, si es el primer torno, era cuando I vale 0. Si el segundo torno sería cuando I vale 1. Entonces, bueno, tendríamos que multiplicar cuando el 1 menos I sería por 1.000 y el I por 5.000. La mejor forma es hacer una tablita y ver los resultados, cómo me quedarían en cada uno de los casos. Pero bueno, sería justamente lo que hablábamos de tamaño de lote.
No, perdón, tamaño del lote no, sino el costo fijo, como habíamos planteado antes. Bueno, se aprende, la verdad, que haciendo o tratando de renegar un poquito con las restricciones, pero no es muy complicado. Bueno, cuando acá podría también pasar o ocurrir que una restricción aparezca cuando sucede alguna otra cosa. ¿Mm? Por ejemplo, si existe una restricción que se cumpla, entonces también tiene que cumplirse la otra restricción. Ahí sería, por ejemplo, si yo tengo un torno y después del torno tengo que hacer el fresado o algún otro tipo de actividad al producto. Entonces, si yo activo el torno, en este caso si F se activa, también se tiene que activar el área de fresado. Entonces serían restricciones, igual que el caso anterior. Si además de esta yo tendría que activar esta restricción, bueno, en lugar de ser sumadas en el lado izquierdo la primera, tendría que ir restada en el lado izquierdo la primera restricción. Entonces, de esa forma se estarían activando. En este caso, sería una línea de producción secuencial en ese caso, por ejemplo. Acá creo que estaba un ejemplo en donde, bueno, justamente, si producimos X acá, bueno, se tiene que producir no más de 24. Bueno, acá tendríamos una forma de hacer las dos restricciones que sean ilimitadas o que queden activas. Bien. Pero vamos a las otras restricciones que son más comunes. Esas son las más raras que hay normalmente. La forma que habíamos dicho de lo que sería activar la restricción que describí recién, la manera correcta en realidad sería ponerla de esta forma. En el caso de los planteos, normalmente nosotros lo podemos poner así para que se vea más fácil visualizarla, pero en el software lo deberíamos usar con todas las variables siempre pasadas en el lado izquierdo, y recordando que yo no puedo multiplicar variables. O sea, en ningún lado me puede quedar un término donde yo multiplique X por Y o Y1 por Y2, porque estamos hablando de programación lineal. Van a ver que en Internet, por ahí, en algunos casos, permite la multiplicación de variables, X por Y o Y por Y. Normalmente nosotros usamos el I para la variable binaria, pero le podemos dar cualquier nombre. No debemos multiplicar. O sea, en este caso el m representa un número muy grande, por eso no estamos multiplicando variables, estamos multiplicando un número por una variable. Si multiplicamos variables, no estaríamos hablando de programación lineal, estaríamos hablando de programación no lineal. O sea que en el caso nuestro, cuando hablamos de programación lineal, no vamos a admitir multiplicación de variables. Bien, la forma, como dije antes, primero que tenemos que hacer es relacionar la variable binaria a la variable objeto de estudio. Otra forma de plantear estas restricciones podría ser plantearlo de esta forma. Acá estamos diciendo, por ejemplo, que si producimos, debemos producir por lo menos una unidad. O si no, no producir nada. Cuando ponemos menos x1 más y1 menor o igual que 0,99, fíjense que cuando x1 valga 0, y1 tiene que valer 0, porque si no el lado izquierdo sería mayor a 0,99. Ahora, cuando y1 valga 1, x1 tendría que asumir un valor de al menos una unidad,
para que esto siga valiendo menor que 0,99. Es decir, por ejemplo, si y1 vale 1 y x1 vale 0, tendríamos 0 más 1 no es menor que 0,99. Es decir, acá sí o sí me obliga a las dos variables. Si, por ejemplo, y representaba producir producto 1, al menos se debe producir una unidad de esta forma. Acá tenemos los ejemplos que nos estarían identificando el cómo cumplir o no, si se cumple o no se cumple ese tipo de restricción. Viendo no es de las más comunes, pero bueno, a veces suele pasar que en la restricción que habíamos planteado inicialmente, el i trate de valer 1 cuando en realidad x después no se produce nada. Pero bueno, justamente esta sería una forma de evitar esa situación. De todos modos, estaría limitando un poco más la restricción, o sea que complicaría un poco más el problema si usamos ese tipo de cálculo. Bueno, el modelo de costo fijo ya lo habíamos visto antes. Lo volvemos a describir en este caso. Pero el tema es el siguiente. Acá podemos hablar de un costo, por ejemplo, un costo fijo de 5.000 si producimos, 0 si no producimos, y un costo variable de 10, además de lo que sería el problema que se nos podría presentar. Bueno, si el problema de costos sería un problema de minimizar, obviamente esto iría sumado, o sea, además de tener el costo de los 10 pesos del costo variable, tendríamos el costo fijo por producir. Si I vale 1, se aplica el 5.000. Si I vale 0, en este caso I1, si vale 0, no se aplica el 5.000. Ahora, teníamos la restricción común que habíamos visto antes, o podríamos decir justamente como planteaba acá, si se produce tiene que haber un valor máximo de 1.000 unidades. Entonces, de esta forma, el M, en lugar de ser un número muy grande, el M sería 1.000. La capacidad máxima de producción o la producción máxima que podríamos tener. Bueno, justamente acá estarían involucradas ya la capacidad máxima de producción y un costo fijo en donde podemos presentar. Si al mismo problema le pusiéramos el lote mínimo, como habíamos dicho antes, el lote mínimo en este caso sería producir al menos 100, lo habíamos visto anteriormente. Y bueno, a la hora de poner la restricción, si lo vamos a resolver, por ejemplo, con el software lindo, no podríamos poner M, tendríamos que poner un número muy grande, sería el caso que tendríamos ahí. Acá, bueno, la variable le llamamos x sub a. Lote mínimo, al menos 100 unidades. Tamaño de lote máximo, en este caso, no más de 200 unidades, lo habíamos visto antes, no más de 200 unidades. XA menor o igual que 200 por Y sub A. La variable binaria sería Y sub A. Bien, siempre tenemos que definir qué significa Y sub A. O sea, YA igual a 0, se produce el producto A. YA vale 1, no se produce el producto A. Siempre tenemos que definirla claramente la variable. Bueno, en este caso no estaba escrito, pero estaría haciendo referencia a esa. YA vale 0 o XA también será 0. YA vale 1, XA sería mayor que 0. Bueno, después tendríamos un tipo de restricción en donde le llamamos exclusión de alternativa o cantidad máxima de alternativas que se pueden llegar a producir. Por ejemplo, si yo tengo una torre de destilación que tiene una capacidad de 1.000,
Y bueno, podría destilar el producto A, podría destilar el producto B o podría destilar el producto C. Bueno, acá habla de destilar crudo, pero si, por ejemplo, ahora habláramos de una fábrica de bebida gaseosa, y bueno, y tiene gaseosa de tipo cola, gaseosa de tipo naranja, gaseosa de tipo pomelo, gaseosa eh, eh, de otro tipo, ¿sí? O que tuviéramos, por ejemplo, una soda o agua. Y bueno, en lugar de torre de destilación sería la línea de llenado de gaseosas. Bueno, obviamente no podemos ir llenando dos tipos de gaseosas distintas por la misma línea, si al menos antes no lavamos esa línea de producción. Bueno, si no podemos lavar, vamos a tener que usar solo una de ellas. Entonces, ¿qué tendríamos? Y bueno, la capacidad de los 1000 metros cúbicos siguen siendo la misma. Entonces, lo que sí ahí tendríamos que tener la capacidad para cada una de las variables, es decir, y sub a valdría 1 si yo proceso el producto A. Valdría 0 si no proceso el producto A. Esta restricción me estaría dando la capacidad de producción máxima del producto A. Como habíamos visto antes, tamaño de lote, ¿no? Ahora, Y sub B valdría 1 cuando produzco el producto B, 0 cuando no lo produzco. En este caso, esta restricción estaría indicando la capacidad máxima de producción del producto B. O sea, vemos que 0 sería la capacidad máxima de producción si Y, B vale 0. Lo mismo para la variable YC. YC sería 0 cuando no produzco el producto C y 1 cuando sí produzco el producto C. En este caso también tendríamos la capacidad máxima de producción de 1000 metros cúbicos. Ahora, las tres restricciones juntas me están diciendo que yo puedo producir 1000, 1000 o 1000. O las tres juntas. Si yo pongo esas tres restricciones por separado solamente. Ahora, podría, como ya están las tres variables asociadas a su cantidad respectiva, yo lo que podría hacer es decir, bueno, si Y sub A vale 1 o 0, si Y sub B vale 1 o 0, si Y sub C vale 1 o 0, y bueno, si yo produzco A, no debería poder producir B o C. O sea que ahí la suma de los tres debería valer 1 como máximo. Si yo produzco B, no podría producir ni A ni C. Entonces la suma debería valer 1 como máximo. Si yo produzco C, no debería producir A o B. Es decir, la suma debería ser 1 como máximo. Por lo tanto, justamente, la suma de las tres binarias, haciéndola menor a 1, me estaría diciendo que solo uno de esos tres productos voy a poder producir. Inclusive, como acá es menor o igual, está la posibilidad de no producir ninguno de los tres, porque este menor o igual me estaría permitiendo que A, que B y que C, Y, A, Y, B, Y, sean 0, inclusive las tres. O sea, este menor o igual a 1 me estaría diciendo que puedo producir uno solamente de los tres productos o ninguno. Obviamente, se va, supongamos que si en esta restricción YA vale 1, se activaría la restricción de A, ya que las otras dos restricciones quedarían como menores o iguales a 0. Si se activa la B, la segunda restricción es la que quedaría usando C. Si se activa la YC, la tercera restricción es la que quedaría, y las otras dos quedarían, quedarían 0 la capacidad máxima de los otros dos productos. Entonces, combinando de esta forma, nosotros tendríamos una cantidad máxima de productos a procesarse. Acá podría ser que la cantidad máxima a procesarse fuera no una, sino dos o tres tipos de productos. Supongo que yo en vez de tener una sola línea de producción, tengo tres líneas de producción, o tengo dos líneas de producción, por dicho. Entonces, en lugar de una, podría usar dos tipos de productos. En ese caso serían menor o igual que 2.
Un caso particular de este sería el caso en donde sí o sí yo debo usar al menos una. En ese caso no debería usar menor o igual, sino que debería usar una restricción de igual. O sea, cuando yo no es que quiera excluir alternativas, sino usar al menos, usar sí o sí una de las tres. Más abajo va a haber un ejemplo al respecto de eso. Bueno, lo que dije antes, si tuviéramos dos tipos, la restricción acá sería de 2. Y ahora, acá hablamos de exclusión porque como máximo van a ser solo dos tipos de productos. Ahora, ¿qué pasa si yo lo que tengo que hacer es al menos dos tipos de productos? Por ejemplo, ahora que tenemos estos productos donde tenemos productos de bajo precio que se venden en el supermercado. Y bueno, yo como proveedor puedo a lo mejor producir un producto de alto precio y un producto de bajo precio. Pero sí o sí al menos tengo que producir dos de esos tipos de productos. Bueno, en ese caso, la restricción sería, además, perdón, estamos acá, además de la capacidad de producción, en ese caso deberíamos poner no ya de menor o igual, sino una cantidad de mayor o igual. Bueno, una forma de facilitar esto, bueno, acá vemos que vamos a tener un problema. No, espérense que acá estamos teniendo esta. Esta es la que estaba queriendo marcar. Fíjense que acá teníamos una cantidad, o sea, en el caso anterior, en donde teníamos 2 como máximo, y en este caso que tenemos 2 como mínimo, ¿qué problema nos surge con las restricciones? Bien. Acá tenemos un problema, el problema siguiente. Nuestra capacidad va a seguir siendo de 1000. El problema cuando yo tengo 3 restricciones individuales, acá lo que me está diciendo es que la capacidad es 1000 de cada una de ellas. O sea que si yo produjo las 3, por ejemplo, en realidad estaría pudiendo producir 3000. En el primer caso, donde la capacidad era 1000 y yo solamente producía una como máximo, estaría correcto, no habría ningún tipo de problemas. Pero, por ejemplo, en el caso donde yo tengo un límite de 2 tipos de productos, si se me activa la binaria, por ejemplo, YA y YB, acá yo tendría una capacidad máxima de 1000 para A y una capacidad máxima de 1000 para B. Es decir, combinados estaría pudiendo producir 2 si están las dos restricciones separadas. Ahora, yo necesitaría una restricción adicional que me combine esas capacidades porque la capacidad de la destilación en este caso va a tener sí o sí un límite de 1000, aparte de la 1000 para cada una de ellas. Es decir, además de relacionar las binarias con la variable objeto de estudio, deberíamos incluir una restricción en donde le pongamos la limitación de 1000 a la combinación de los recursos, en el caso de los productos que estamos produciendo. Y en el caso en donde al menos 2 podríamos producir, pasaría exactamente lo mismo. O sea, la relación de la binaria dando una capacidad máxima de 1000, con cada variable la deberíamos incluir como tamaño de lote. Pero además tendríamos la capacidad de producción máxima, que ya no sería individual para cada lote, sino en forma global para las 3 variables. En este caso está dando también capacidad mínima de producción, que sería de 200 acá. O sea que si producimos al menos 200 de cada uno, es decir, ahí tendríamos que incluir la restricción de
como vimos antes, la restricción de tamaño del lote. Pero bueno, en este caso el objeto principal era la combinación de variables binarias. En este caso. No confundir las cantidades a producir con producir o no producir. Eso es muy importante tener en cuenta. Y puede valer entre 0 y 1. Y hay que tener. Una cosa normalmente útil que suele usarse es las binarias como un objeto a considerar. O sea, en este caso, por ejemplo, si nosotros tendríamos 7 empresas posibles que pueden hacer una licitación, bueno, y podríamos combinar las empresas de alguna forma, bueno, podríamos definir ya no como producir o no producir, sino como asignar o producir con una empresa, con la empresa 1, producir o no producir con la empresa 2, producir o no producir con la empresa 3, producir o no producir con la empresa 4, la 5, la 6 o la 7. Es decir, el 1 representaría por ejemplo, en este caso, usar la empresa 1 o usar el objeto 1. Y el 0 representaría no usarlo. Por ejemplo, esto también lo podemos llamar como los elementos que podría meter en una mochila. Cuando yo quiero salir al campo, por ejemplo. Y en la mochila yo podría llevar la billetera, podría llevar el plato, podría llevar el vaso, podría llevar una gaseosa, podría llevar un sándwich, podría llevar 20 libros, podría llevar un montón de cosas más. Ahora, mi capacidad de espacio es de, supongamos, 10 metros cuadrados, no, 3, no, serían medio metro cuadrado, metro cúbico, o 10 kilos, por ejemplo. Bueno, entonces, ahí yo podría asociar ya no a una empresa, sino podría decir llevar o no llevar el producto I, donde I1 sería el producto gaseosa, el I2 sería una taza, el I3 sería los libros, el I4 sería un mantel. Entonces, la variable binaria podría ser asociada a, en este caso, situaciones de usar o no usar algún tipo de situación. Ahora, podría combinarlas. En algunos casos, yo podría indicar que de dos tipos de productos no deberían, a ver, si se adjudica un producto, por ejemplo, o un proyecto, sí o sí se debe llevar el otro proyecto. Por ejemplo, si yo llevo gaseosa, tengo que llevar una taza. En este caso, si llevo el proyecto 1, debo llevar el proyecto 2. ¿Sí? La forma de hacer una restricción para que esas dos variables estén asociadas, lo pondríamos de esta forma. O sea, por ejemplo, acá, Y2 sería llevo la taza, Y1 sería llevo la gaseosa. Si Y1 vale 1, para que esta restricción sea mayor que 0, mayor o igual a 0, Y2 tendría que valer 1. Es decir, 1 menos 1 me daría 0, es mayor o igual que 0. Ahora, ¿sí? Sí, Nada, sí, nada, ahí se me claro, aclaró. Claro, mi duda claro, era si pasaba lo mismo con Y2 claro. o O si sea, yo hay un acá orden. podría llevar, sí, podría llevar la taza y no llevar gaseosa. Ahora, no sé para qué me serviría llevar la taza sola sin la gaseosa, si a lo mejor, bueno, podría llevar otro tipo de cosas, por ejemplo, pero me hacía falta la taza. Normalmente me haría falta la gaseosa y no la taza, pero bueno. Habría que ver la relación, ¿no? Pero en este caso, sí o sí, si yo llevo I1, si yo hago I1, sí o sí se tiene que hacer I2. A ver, si yo produzco el auto, y bueno, tengo que producir las gomas, o tengo que comprar las gomas para poder vender el auto. En ese caso, inclusive, no sería I2, sino que sería 4 por I2, porque necesitaría 4 gomas, por ejemplo. O sea que podría una relación de
otro tipo de restricción. Bien. Lo importante es que después, bueno, no se van a presentar todas las restricciones, solamente ver cuando las necesitemos, cómo irían, ¿no? Ahora, en el caso anterior, vuelvo acá, si se presenta I1, tiene que presentarse I2, pero yo podría hacer que vaya I2 sin que se presente I1. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Si yo quiero que si va uno también vaya la otra, en ese caso, en lugar de ser mayor o igual que 0, la restricción tendría que ser igual a 0. O sea, si yo llevo I3, también tengo que llevar I5. O sea que este menos este me va a dar 0. O sea que, ahora, si no llevo I3, tampoco va I5. Me estaría diciendo esta restricción. O sea, si Y3 vale 0, Y5 va a valer 0. Si Y3 vale 1, Y5 va a valer 1. O sea que sí o sí las dos situaciones van pegadas en este caso. En el caso anterior, una de las dos podría presentarse si no se presenta la otra. En este caso, o se presentan las dos o no se presentan ninguna. Ese tipo de restricciones lo colocaríamos de esa forma, ¿no? Esa es más fácil de entender. Ahora, cuando yo tengo que llevar una o la otra o cualquiera de las dos, pero solamente una de las dos, ¿sí? O sea, por ejemplo, llevo la taza de vidrio o llevo la taza de metal, pero no llevo las dos. Llevo gaseosa cola o gaseosa de naranja, pero llevo solamente una gaseosa. En realidad, esta restricción es la misma prácticamente la que vimos antes de la cantidad. ¿Se acuerdan? Que teníamos tres productos. Bueno, acá teníamos cantidad mínima, pero la anterior era cantidad máxima. O sea, es la misma restricción, nada más que asociada a otra situación, en donde no tiene capacidad máxima de producción. Entonces, si hacemos una, o hacemos la otra, pero no las dos a la vez. Como carne o como polenta, pero no como las dos cosas juntas, por ejemplo. Recordemos que tendríamos que definir I1 vale 0 cuando no hacemos la empresa 1, y 1 vale 1 cuando usamos la empresa 1, y 4 vale 0 cuando no usamos la empresa 4, y 4 vale 1 cuando sí lo usamos. Bien. Después tendríamos, por ejemplo, situaciones con opciones. En este caso, si hacemos la 1 o la 2, o podemos incluir a ambas también. Pero, en este caso, deberíamos relacionarla con alguna otra. Por ejemplo, acá podríamos identificar una variable, vamos a necesitar una variable adicional. O sea, por ejemplo, y estaría representando la posibilidad de que hagamos como máximo 2 o ninguna de estas. No, 2 o menos de 2, porque usamos menor o igual acá. O sea que, ahora, ¿por qué usaría una variable adicional? Bueno, porque este i me estaría diciendo que al menos, o sea, acá con el mayor o igual, al menos una de estas tres se deberá presentar. O sea, por ejemplo, acá. Este i valdría 0 cuando ninguna de las dos se produjo de las anteriores. Este i valdría 1 cuando se produjo una o las dos. Ahora, si yo produje alguna de las dos, i vale 1. Por lo tanto, en esta segunda restricción que se combina con la anterior, me estaría dando que la suma de las otras tres variables al menos tiene que ser el 1 para que esta restricción sea válida. O sea que acá me dice el i que si produzco o uso una de las dos anteriores, estoy usándolas.
Y si las uso, al menos debo usar una de estas tres en la otra restricción. Ya, acá se combinan este menor igual y este mayor igual de alguna forma, haciendo la relación entre las variables. Después tendríamos, por ejemplo, algo similar, pero solamente obligando a la alternativa de 6. Es lo mismo que antes, solo que en el lado derecho tenemos esa sola. Bueno, acá en realidad lo que estamos haciendo es combinando las restricciones que planteamos originalmente. O sea, antes habíamos dicho tres tipos de restricciones al principio y otras tres más después, y después vamos a estar haciendo distintas combinaciones. O sea, acá, por ejemplo, si yo quiero mezclar productos, bueno, primero asociamos los productos a un tipo de producción. ¿Sí? Producto 1, producto A, producto B, con su capacidad máxima de producción. Y, bueno, en este caso, fíjense que yo no estoy diciendo que produzco uno o el otro, sino que entre todos voy a tener que producir como máximo P unidades. O voy a producir exactamente igual a P unidades. Por ejemplo, si produzco pan, entre pan francés, pan criollo y pan mignon, que sean 1000 kilos. Bueno, en este caso, que sea una cantidad de kilos P. Después podré relacionar ese P con la capacidad máxima de producción. Pero P me estaría dando esa cantidad de kilos que yo estaría produciendo. De esa forma yo estaría mezclando esos productos. Y bueno, en este caso, si yo mezclo productos, al menos debo producir un tipo de producto, en este caso un tipo asociado a las binarias. Acá podría ser, produzco al menos 2 tipos de productos, 3 tipos de productos. Bueno, justamente, si yo necesaria, si yo tuviera como necesario la posibilidad de producir más de un producto, tendría que agregar esa restricción. Pero bueno, mezclando productos, P me estaría dando la cantidad total de la mezcla. Bueno, acá ya vimos, si tuviéramos que incluir valores, esto es más de lo mismo que hemos visto antes. Si pudiéramos relacionar esas variables a un costo fijo, tendríamos que incluir esos valores a los costos fijos. Acá dice Y', en realidad debería ser YA', porque no es que son dos variables, la variable sería Y sub A. O X', o sea, el A sería como un subíndice. Bueno, normalmente este tipo de restricción lo utilizamos cuando tenemos recursos que podemos incrementar si se produce alguna situación. Por ejemplo, si yo tengo, habíamos visto una restricción, creo que la semana pasada, en donde hablábamos de horas extras. Si yo contrato a una persona, esa persona me genera horas extras adicionales. Es decir, de esta forma yo podría estar contratando o no contratando a una persona y acá identificaríamos la relación con la capacidad de producción que me daría esa cantidad de personas adicionales como horas extras, por ejemplo. Obviamente, normalmente lo pondríamos a esta cantidad, o sea, la cantidad disponible de horas, pongamos que son 10 horas por cada persona que yo produjera. Bueno, Y sub A sería contratar o no una persona y el M sería 10 de la cantidad de horas que podría trabajar esa persona, ¿no? Entonces, ahora, XA serían las 10 horas que trabajarían. Estas XA, si nos ponemos a ver que está restado en el lado izquierdo, lo podríamos haber puesto como sumado en el lado derecho. Y bueno, si fueran 40 horas, más las 10 horas adicionales, serían 50 horas. Es decir, por la forma de
generar un nuevo insumo o un nuevo recurso con un costo fijo porque a la persona le pagamos por día, por ejemplo. Entonces, bueno, en realidad seguimos combinando restricciones acá en situaciones más específicas que se nos pueden ir presentando. Acá, bueno, después si quieren ir revisando van a tener más tipos de restricciones que son situaciones más similares a las anteriores. El caso de que le había dicho descuento por cantidad, anteriormente les había mencionado. Por ejemplo, si yo quiero comprar X1 unidades, ¿sí? A las X1 unidades las podría comprar sin descuento, por ejemplo, lo llamaríamos X11, lo podríamos llamar con un primer descuento o lo podríamos llamar con un segundo descuento. Ahora, X1 es la cantidad que yo voy a comprar, o sea, por eso la igualdad. O sea, si yo compro con descuento 1, con descuento 2 o con descuento 3, bueno, se va a presentar solo uno de esos, o sea que la suma de esos tres va a ser la cantidad que yo compro. X1 me va a decir cuánto compro. O sea, es la variable objeto de estudio en este caso. Ahora, ¿cómo lo compro? X1 va a ser menor o igual que 50 por I. O sea, en este caso, X1 menos 50 por I menor o igual que 0. Es lo mismo que habíamos visto antes. ¿Qué quiere decir? Que si 1 vale 1, yo estaría comprando en el lote de menor o igual que 50. Ahora, si Y1, bueno, ya no me interesaría qué pasa Y1. Si Y2 vale 1, yo estaría comprando entre 50 y 90. O sea, sería el lote con el segundo tipo de descuento. Si Y3 vale 1, estaría comprando cantidades de hasta 150 y mayores o iguales que 90. O sea que acá fíjense que estoy haciendo lo mismo que hicimos al principio, tamaño de lote, generando 3 lotes diferentes. Y cada lote está asociado a una variable binaria Y1, Y2 y Y3. Ahora, si yo digo que solo uno de los 3 lotes, o sea, aquel que tenemos el menor o igual que 1, solo uno de los 3 lotes se puede comprar, estaría diciendo prácticamente que o compro uno, o compro el otro, o compro el otro. Pero bueno, X1 sigue representando la cantidad de producción que estoy teniendo comprando. ¿Qué está pasando acá? Y bueno, lo que faltaría poner acá es en el objetivo. O sea, yo tendría, supongamos que el precio original era 10 pesos, compro a 10 pesos las cantidades que hubiera comprado sin descuento. Compraría en 9 pesos las cantidades que compraría si fuera el lote con el primer tipo de descuento. Compraría 8 pesos si comprara el lote con el segundo descuento. O sea, 8 por X13 sería cuando yo compro más de 90 y hasta 150. 9 por X12 se presenta cuando yo compro entre 50 y 90. 10 por X11 sería cuando yo compro menos de 50. Obviamente Y1, Y2 y Y3, al ser menor o igual que 1, va a hacer que las otras dos variables sean 0 cuando se presenta una de las tres. Y X1 sería la cantidad total, que al X1 a lo mejor podríamos incluirlo, si el problema es de costo, los costos van sumados, pero si el problema fuera de beneficio, los costos irían restados y podríamos vender el producto a un precio de venta específico, si quisiéramos definirlo de esa forma. Entonces, acá podríamos tener descuentos por tamaño de lote. Y descuento incremental es, si me descuentan, cuando yo compro 50, me descuentan por las unidades adicionales que se me van presentando. En ese caso, bueno, las restricciones se ponen, ahí hay una pequeña modificación. Esa se las dejo para que las tengan en cuenta. Acá tendríamos, cuando tenemos un descuento incremental, le estoy diciendo, si tengo el segundo descuento, debo haber tenido la primera variable, o sea, el costo, a la primera parte la debería haber pagado al precio original.
sea que sí o sí acá tendríamos las restricciones en donde obligaba que se me presente la otra restricción. Para este tipo de situaciones, a las primeras 50 unidades las pagué a 10, a las segundas, al segundo tipo de unidades las pagué a 9 y a las restantes las pagué a 8. Pero bueno, tengo que tener cuidado de que cada uno tenga su parte. Obviamente acá X1 sigue siendo la cantidad total que compramos. Este sería más o menos lo mismo, pero con un costo adicional por la cantidad. Y bueno, esa se la dejo para que la analicen después en todo caso. Bueno, lo de activar la restricción la habíamos visto antes. ¿Cómo era? Esta también la habíamos visto antes, cuando eran excluyentes, cuando teníamos que incluir restricciones adicionales. Y bueno, eso es más de lo mismo. La elección de varias alternativas ya la habíamos visto, es otro ejemplo similar. Acá tenemos procesos, también la habíamos visto una similar antes. Y bueno, después tenemos otros ejercicios más. Ahí dentro de los ejercicios que están en la guía, tienen varios ejercicios resueltos, así que por ahí les recomendaría que traten de hacer algunos de los ejercicios. Este de los guardias creo que lo habíamos visto. Bueno, a la parte de los sándwiches de migas, también lo habíamos visto antes. Dentro de los ejercicios resueltos, ese también se los dejo. Hay uno que habla de una producción de papas, batatas y zanahorias con distintos tipos de restricciones. Bueno, acá fíjense que relaciona situaciones de producción. Bueno, son ejercicios resueltos que ahí ya les diría que traten de analizarlos para ver cómo vamos generando los distintos tipos de variables binarias. Acá vemos definición de variables binarias, por ejemplo, si plantamos papas, vale 1, si no plantamos papas, valen 0. Si contratamos un tractor, vale 1, si no lo contratamos, vale 0. Si contratamos cuadrillas, vale 1. Si no contratamos la cuadrilla para recolectar las papas y las zanahorias, vale 0. El problema en este caso, tenemos capacidad en acres de producción, limitaciones gubernamentales, disponibilidad de tiempo, 1200 horas, por ejemplo. Pero bueno, los 1200 podría ser si los contratamos, o también eso en algún caso podría llegar a incluirse esa restricción. Y bueno, ahí les dejo para que después analicen esa restricción. ¿Dónde estaba? Había uno de los PDF que era muy interesante. Yo digo que era interesante. Que era el problema que le llama problema de los chocorricos. Es uno de los PDF que tenían disponibles. Digo que es interesante porque, bueno, se figura como ejercicio 16, es un planteo de programación lineal, en donde son 9 variables inicialmente para tener en cuenta, pero lo bueno es que al problema que inicialmente es con variables continuas, bueno, se le van mostrando o generando situaciones binarias. Por ejemplo, bueno, y acá empieza a aparecer, bueno, cómo relacionar las variables. Después tenemos si contratamos una mezcladora, está la restricción. Después tenemos si contratamos operadores adicionales para las máquinas. Bueno, ahí después se los dejo para que ustedes lo revisen. Tamaño de lote. Tenemos el armado de bolsas, por ejemplo, lo habíamos visto en la clase pasada, en algunos de los casos.
cómo incluir los costos adicionales en la función objetivo. Y bueno, y tenemos en este caso compra de contenedores de un tipo de producto, subproducto. Después tendríamos otro tipo de restricciones adicionales que habíamos visto en casos anteriores con las variables binarias. Y bueno, y después hay combinaciones de binarias en algunas situaciones en donde si se hace, por ejemplo, tarros o frascos, pero no los dos, sería una de las restricciones binarias. Y los tarros tendrían que estar asociados a la producción de tarros, los frascos tendrían que estar asociados a la producción de frascos, que eran los casos anteriores que habíamos visto, por ejemplo. Y bueno, cómo relacionarlas con la función objetivo. Bueno, la clase de hoy era justamente ver cómo se utilizaban las binarias. Bueno, la tarea de ustedes era, en el caso de los problemas que están en la guía, hay varios resueltos. Creo que son varios, son como 10, 12 ejercicios y ahí casi todos estaban resueltos. Así que, veanlos cómo tratan de aplicar las distintas situaciones en los problemas que hemos visto. Creo que en el curso de la mañana, bueno, en el YouTube creo que estaba grabado una resolución de uno de los casos con binarias, y si quieren consultar ahí tienen disponible en la clase que vimos en el curso de la mañana. A ellos les di un poco menos de las restricciones que estábamos viendo hoy, pero bueno, les mostré cómo aplicarlo en un ejemplo. Me pareció más interesante que veamos todos los casos en el caso de ustedes. Y bueno, después tienen ahí en otro de los PDF algunos también ejercicios resueltos que, bueno, tienen que revisarlos un poquito y practicar. En la parte de entero es bastante fácil, pero lamentablemente para hacer las restricciones de entero hay que hacer ejercicios. No queda otra solución. No son difíciles los ejercicios, pero si uno no las practica, no las aprende a usar. Bueno, preguntas, si no, muchas gracias por hoy. ¿Tienen alguna pregunta? Pregunten nomás ahora. Si no, acá ya. Profe, ¿hay fechas para las evaluaciones estructuradas? Eso me olvidé decirles, que lo dije en el curso de la mañana. Habíamos tenido algunos chicos que tuvieron problemas para cargar los decimales en alguna de las preguntas, porque les toma la coma y el punto. Bueno, la idea de la actividad 1, la actividad 0 que la habíamos llamado, era que, bueno, que tengan cuidado justamente con la carga de los datos principalmente. Para la semana que viene ya estaría empezando a estar disponible cada una de esas actividades. De todos modos, ahora cuando las subamos, seguramente van a tener al menos 5 días hasta que se active la primera. Y las otras, a medida que se vaya terminando cada una de las primeras, se va a ir activando la segunda, después la tercera, pero no van a estar activas juntas, o sea, van a estar activas por separado. Así no se les hace muy complicado. O sea, tendremos unos días activa la primera, otros días activa la segunda, otros días activa para la tercera actividad. Y bueno, la cuarta se refiere a programación dinámica, así que esa todavía no se va a activar por ahora. Pero ya a partir de la semana que viene empezarían lo que correspondía a la unidad 2, la unidad 3 y la unidad 4. La unidad 2 era planteo de programación lineal y resolución gráfica, la unidad 3 era método simplex, la unidad 4 era, la unidad 1, la unidad 2 era planteo y resolución, la unidad 2 era
La actividad 2, que era la unidad 3, era sensibilidad y dualidad. Y la actividad 3, que sería la unidad 4, sería el tema de variables enteras. Y bueno, la parte de asignación y transporte. Así que ya seguramente en esta semana van a ver el link y les va a decir la fecha en que se activaría. Pero sería a partir de la semana que viene. No sé si les respondí con eso, pero menos mal que me preguntó, gracias. si no me iba a olvidar. De todos modos, se va a activar el link y van a tener 4 o 5 días seguro hasta que esté activo. Y seguramente, bueno, a esta hora estuvo 2 semanas, pero van a ser 3 días en los que va a estar abierta la actividad, ¿saben? No más de 3 días. Tengan en cuenta eso. También les va a decir eso en el link, seguramente. Bueno, si no tienen ninguna pregunta, nos estamos... alguien me está preguntando con el tema de la asistencia. Bueno, no sé a qué hora, hace rato que lo Sí, pregunto. profe, pero Sí. era Bueno, era básicamente porque sí. yo estoy anotado a la mañana y vengo a cursar a la noche. No sé si hay problema con esa. Bueno, eso mándemelo por mensajería interna de la UE y ahí después lo charlamos. Sí, porque el tema de la noche, ahí ya bueno, lo maneja con el profe de la noche. Pero hábleme, mándame un mensaje por la UE y ahí ya tratamos. ¿Le parece? Sí, profe, no hay problema. Dale. Bueno, sí, porque acá yo cuando cierro pierdo los mensajes. En cambio, en la UE me quedan. Bien, si hay alguno con el mismo problema, avísame y bueno, así ya no tenemos ningún problema. Bien, si no hay más nada, nos estamos viendo. Bueno, el lunes que viene seguramente ya lo van a ver a Hualpa. Y bueno, mañana siguen con Sergio Rosa. Bueno, profe, muchas gracias. Hasta luego. Listo, no, de nada. Gracias, Que profe. anden Buenas muy bien. noches. Mucha suerte. Luego. Vamos a dejar de grabar.